¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Otra vez estamos aquí reunidos, los hijos del trueno, para compartir la segunda parte del tema que quedó pendiente, los 2300 días. En esta ocasión otra vez está con nosotros Albert, Isaac y Edson, que ya habíamos comenzado a platicar la semana pasada acerca de este tema y que ahora vamos a continuar. Antes de comenzar, no sé si Isaac nos podrías dirigir en una oración. Claro que sí, con mucho gusto. Los voy a invitar a que inclinemos el rostro. Vamos a orar. Amante Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites de estar aquí reunidos para estudiar un poco de tu palabra. Pedimos tu bendición, Señor, y que todo lo que vayamos a decir sea para tu honra y tu gloria. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, para encontrar la verdad. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada voy a recapitular antes de empezarles a hacerles las preguntas de esta vez. La semana pasada platicábamos un poquito acerca de Daniel 8, lo que era el carnero y el macho cabrío. Hablamos brevemente del cuerno pequeño y ahí se introdujo una parte muy particular para nosotros los adventistas, que es los 2300 días y la presentación del santuario celestial. Después de esto, ya entrando a Daniel 9, que es la explicación de esta profecía, en Daniel 9 ya habían pasado varios años. La semana pasada comentamos que habían sido 15. Si no me equivoco, sí lo comentamos. Sí. Durante este tiempo, Daniel comenzó a escudriñar una profecía, pues de sus tiempos, digámoslo así, ¿no? Que había estado escrita, o bueno, predicada por Jeremías, que era los 70 años que el pueblo judío iba a estar en el exilio. Así que, tratando de entender esta profecía y los 2300 días, Daniel clamó por ayuda divina, ¿cierto? Y Es entonces, correcto. en Daniel 9, después de esa oración intercesora, una de las pues más completas que tenemos registradas en la Biblia, aparece Gabriel, y le dice a Daniel que él era muy amado y entonces que había sido enviado a razón de su oración para poder explicarle todo lo que había visto, que eran los 2300 días. Pero aquí ocurre algo muy extraño, creo yo, porque no le contesta a Daniel que eran los 2300 días, llega y le explica otra cosa que era nueva, que en el capítulo 8 no aparece y que conocemos como las 70 semanas. En lugar de responderle qué eran los 2300 días, cuándo comenzaban, cuándo terminaban, qué iba a pasar ahí, Gabriel no explica nada de eso y comienza con las 70 semanas. Isaac, ¿qué son las 70 semanas? ¿Dónde aparecen? ¿Por qué decimos que son 70 semanas? Cuéntanos un poquito de esto. Ok, claro que sí. Bueno, mira, ya lo mencionabas un poco en Daniel capítulo 9, cuando Gabriel viene a explicar la visión a Daniel. En Daniel 9:24 es en donde empieza diciendo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, y sigue explicando la visión de las 70 semanas. Pero antes de entrar de lleno en lo que es la profecía en sí, me gustaría nada más que notáramos algo. La palabra que aquí en Daniel 9:24 se traduce como semanas es el hebreo Shebuah. Estoy esperando que lo esté pronunciando bien, pero así se escribe, Shebuah. Esta palabra que se traduce como semanas, realmente los hebreos, o la traducción al castellano, al español, debería ser un periodo de 7. Un periodo de 7 que puede ser prácticamente lo que sea. 7 días para hacer una semana, pueden ser 7 años, o puede ser un periodo de 7 de lo que sea. En este caso, por poner un ejemplo, yo creo que muchos recordaremos el caso cuando Jacob, en Génesis, Jacob estaba queriendo desposar a Raquel, quería casarse con Raquel, entonces le pide a Labán la mano de su hija y acuerdan trabajar, dice ahí textualmente en Génesis, una semana. Él acuerda trabajar una semana. Es justamente esta misma palabra, Shebuah, la que está tanto en Génesis como en Daniel. Es un periodo de 7. Y lo que realmente Jacob trabaja por Raquel fue 7 años, no fueron 7 días. En este caso, sabemos que no se le dio a Raquel, se le dio a Lea. Y la negociación fue, bueno, Labán le dice: trabájame también la semana de la otra,
y te la doy. Y aquí se vuelve a emplear esta misma palabra, Shebuah, semana, pero vuelve a trabajar otros 7 años. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que aun y cuando aquí en esta profecía dice 70 semanas, realmente son periodos de 70 y las semanas son periodos de 7 años, no de 7 días. Es lo que me gustaría comentar en este momento. O sea, cuando dices que son un periodo de 7, ¿podrían ser 7 horas también? Sí, realmente un periodo es cualquier medición de tiempo y en este caso Shebuah se puede aplicar para un periodo de 7, lo que sea, o con que sea tiempo, vaya. Pero aquí vimos un ejemplo en el cual se utiliza, por ejemplo, para 7 años, como en el caso de Jacob, cuando trabaja por Raquel, trabaja por ella 2 veces, y trabaja una semana, una Shebuah, siendo 7 años. Ok, va. Durante estos 7 periodos de 7 años, que son, ¿qué? 490 90. años, ocurrieron muchísimas cosas, ¿cierto? ¿Qué tanto ocurrió durante estos 490 años de acción? Pues sí, mira, de lo primerito que pasó fue la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Eso fue con lo que inició el control de las 70 semanas. Ahí fueron 7 semanas, luego más otros 32, llegas a un total de 69 semanas. Eso es hasta el Mesías. Ya el Mesías, después de la semana 69, ahí se cuenta la última semana para llegar a las 70 semanas. Esa semana, si la tomamos como años, serían 7 años. Entonces, cuando Cristo empieza su ministerio, si recordamos, duró más o menos 3 años y medio, que fue lo que estuvo Cristo, y hasta que fue sacrificado, que fue crucificado. Después de esa crucifixión, resucita, pasan otros 3 años y medio, y ahí fue donde se da la muerte del primer mártir, que es Esteban. Y con eso nosotros ya vemos que se completan esas 70 semanas. Ok. Una de las cosas en las que no nos ponemos de acuerdo muchas veces, o que creo que causa mucha confusión, es cuándo comienzan estas 70 semanas, ¿no? Porque en la explicación que Gabriel le da, pues le dice específicamente una cosa, que era, como lo mencionaste ahorita, Edson, la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Sin embargo, sabemos que hay varias de estas decretos. ¿Qué diferencia un decreto de otro, Albert? ¿Y cómo sabemos que el que estamos escogiendo sí es el que da comienzo a estas 70 semanas? Sí, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo están? Fíjense que hay 3 decretos en específico y dos son de Ciro con Medo-Persia y uno es de Artajerjes. La diferencia entre los decretos y por qué tomamos el de Artajerjes es porque el de Artajerjes era el más completo. Recuerden que en Daniel nos hablaban de la reconstrucción de la ciudad y los primeros decretos de Ciro hablaban nada más de la reconstrucción del templo o del muro, pero el más completo, el que abarca la ciudad y que le da la soberanía a Jerusalén es el decreto de Artajerjes en el 457 antes de la era cristiana. En este punto, y lo podemos comprobar históricamente, de hecho, si nosotros tomamos el punto histórico, el comienzo del decreto en el 457 y lo vemos hasta la venida de Cristo y después más allá, cuadra exactamente la profecía de las 70 semanas. Pero a pesar de esto es que encontramos que este es el decreto más completo y que cumple con el requerimiento de Daniel de que tenía que ser reconstruida la ciudad, no solo el templo. Los 70 años de cautiverio del pueblo, ¿termina con alguno de estos decretos? Los 70 años del cautiverio. Fíjense que cuando Daniel recibe la profecía, esta profecía de las 70 semanas, ya estaban cerca de cumplirse los 70 años de cautiverio, faltaban solamente 2 años. Así que los 70 años de los que habla, o las cuentas que estamos haciendo nosotros, ya se habían cumplido antes de estos decretos. Estos decretos vienen un poco después. Ya.
Ninguno de ellos fue, ni Ciro ni Artajerjes, fue contemporáneo a Daniel, ¿cierto? Creo que sí, sí fue Ciro, creo que Ciro era contemporáneo de Daniel, pero lo tengo que checar. En Daniel Se 5, menciona, cuando se entra, menciona el nombre de Ciro. ajá, pero no sé si sea el mismo. No, Mira, según yo sí es el mismo, pero no que fuesen contemporáneos. Creo que está Dios dando una profecía, una predicción, incluso con nombre de alguien que va a estar en el futuro y que dice incluso, o sea, siendo no de la nación judía, dice va a ser mi siervo. En este caso, yo lo voy a utilizar, va a ser mi voluntad. Vaya, es el hecho de que esta persona iba a participar en una de esas profecías, Ya, pero no quiere decir con eso que fuesen contemporáneos. va. Bueno, creo que ahí ya nos estábamos saliendo un poquito. Ahora te pregunto a ti, Edson. Ya vimos cuándo comienzan las 70 semanas y las cosas que ocurren dentro de ella, pero ¿qué relación tiene con lo que Daniel vio en el capítulo 8? Ahí le dicen hasta 2300 días y entonces el santuario será purificado. La explicación que le estaba pidiendo era esa. ¿Por qué entonces ahora vienen a decirle que son 70 semanas y nunca se habla de los 2300 días? Sí, recordemos que pues Daniel estaba, como tú dices, muy angustiado por lo de la visión que había tenido y él quería saber cuándo iniciaban, ¿no? Esos 2300, ese periodo de 2300 días, años. El asunto era que, como él estuvo pidiendo esa iluminación, que cuando iniciaban, llega el ángel Gabriel, que en la Biblia nos dice que desde que él empezó a orar para pedir esa interpretación que había tenido de esa visión, el ángel Gabriel ya había salido, ya venía para acá para darle la respuesta. Y cuando llega, es lo que llama la atención, ¿no? Que le contesta o le dice, haciéndole otra profecía, otra de las 70 semanas. Entonces, por eso nosotros es lo que creemos, que en esa fecha que iniciaron las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas, es la misma fecha en la que inician los 2300 años. O sea, le contestó con esa otra nueva profecía. O sea, a partir de conocer las 70 semanas, nosotros podemos comprender los 2300 días, ¿no? El inicio y hacer nuestras cuentas para el final. Ajá. Ok. Hay una cosa muy particular que habías mencionado al inicio, acerca de la última semana. Eran 69 y en la última semana aparece un personaje que es central en las escrituras y en la denominación cristiana, que es Cristo, ¿no? Ajá. Háblanos un poquito de este papel y de esta parte del ministerio de Cristo profetizada en esta última semana, Isaac. Claro que sí, Leo. Muy bien. Bueno, justamente en la profecía de Daniel 9, la profecía de las 70 semanas, voy a dar lectura a partir del 25. No, voy a dar lectura desde el 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y aquí en la última parte del 24, y ungir al santo de los santos. Este era un detalle particular que tenía que suceder en la profecía de las 70 semanas, ungir al santo de los santos. Sigue diciendo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, antes de pasar al 26, en donde habla ya un poquito más acerca de esto, me gustaría que nos centráramos primero en esto. Una, nos está hablando que desde que sale el decreto para reconstruir la ciudad de Jerusalén hasta el Mesías príncipe son primero 7 semanas y después 62 semanas, que juntadas son 69 semanas. Es decir, desde la salida del decreto hasta el Mesías príncipe son 69 semanas. Tenemos que entender que este periodo abarca no al nacimiento de Cristo Jesús, abarca hasta
que el Señor Jesucristo inicia su ministerio, hasta que es bautizado. Por eso en la profecía en Daniel 9:24 dice al final, ungir al Santo de los Santos. Es cuando el Espíritu Santo desciende del cielo y se posa en nuestro Señor Jesucristo, y ahí recibe la unción del cielo. Es cuando viene y se acerca Juan el Bautista, se hace todo lo que ya sabemos, ¿no? Y una voz desde el cielo, la voz del Padre, se expresa, se escucha fuertemente y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Es decir, el Santo de los Santos ya estaba presente, estaba siendo ungido, y en este momento estaba a punto, o estaba ya iniciando su ministerio. Ahora, el ministerio del Señor Jesucristo empezó justamente al terminar la semana 69, o más bien al empezar la última semana o el último periodo de 7 años de, de las 70 semanas, ¿no? Entonces, aquí me gustaría también que buscáramos ahí en Daniel 9:26, cuando sigue esta profecía, dice: y después de las 62 semanas, ¿no? Acordaremos que en el versículo anterior dividió primero 7 y luego 62 para dar 69. Entonces, después de las 62 semanas, que ya es terminando la semana 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y aquí tenemos que entender que aquí ya había una profecía de que el Mesías que iba a venir no iba a conservar la vida. Es decir, se le iba a quitar la vida. Aquí dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. Y esto quiere decir que lo iban a sacrificar. O sea, que alguien lo iba a matar, que alguien lo iba a, iba a morir, pero no iba a ser por mano propia. Y Oye, Isaac, sí. y para entrando en este punto, es interesante porque todos los sacrificios, desde Adán, después de que Adán y Eva pecan, todos los sacrificios apuntaban a la muerte de Cristo. Incluso tenemos la profecía de Isaías 53, que nos marca el sufrimiento de Cristo, cómo Él llevó nuestros dolores, molido fue por nuestros pecados. Y termina diciendo: y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es un punto sumamente importante y relevante para la historia. Claro, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga nosotros fuimos curados. Y saben, digo, Isaías 53 para mí es impactante. O sea, menciona todos los sufrimientos del Señor Jesucristo y cómo se estaba sacrificando por bienestar de nosotros. Y si bien es cierto, aquí en las 70 semanas se estaba profetizando, en Isaías 53 también se estaban describiendo todo lo que él iba a padecer. Y bueno, en este caso tenemos que entender que la profecía de las 70 semanas, como bien dijo Edson, es para explicar la profecía de los 2300 días. Esta profecía tenía que servir de explicación, y inicia diciendo: 70 semanas están determinadas para tu pueblo. En lugar de determinadas, como ya lo vimos, 70 semanas están cortadas. ¿Y dónde se tenía que poner? Se tenía que poner al inicio de los 2300 días, se tenían que cortar, insertar en los 2300 días para poder tener un inicio en común, y que esta profecía de las 70 semanas explicase la profecía de los 2300 días, que tenía algo muy relevante. Iba a ser una de las profecías de tiempo en donde se explicaba que nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, iba a venir e iba a pagar por nuestros pecados, iba a sufrir. Oye, al final de Daniel, en el capítulo 12, hay una parte que dice: sella el libro, que es para el tiempo del fin. Eso incluye todas las profecías, o sea, incluye desde Daniel 1 hasta Daniel 12. Sí. Bueno, lo profético, no lo histórico. No, claro, eso no tendría interpretación, ¿no? Pero entonces el pueblo judío, escudriñando las escrituras, no hubiera podido comprenderlo. No, incluso nadie antes del tiempo del fin podía interpretar las profecías de Daniel. ¿Y cómo entonces iban a reconocer a Jesucristo? Buen punto. Y la respuesta es porque venía el Santo de los Santos, o sea, el que venía a abrirles las escrituras. ¿Recuerdas el camino de Emaús, cuando va un extraño caminando con Cleofas y con su amigo y no lo reconocían?
Pero cuando les explicaba las escrituras, dicen ellos, no ardía en nosotros nuestro corazón, o sea, como que el Espíritu estaba dentro de nosotros enseñándonos. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te conduce a Cristo, te conduce a la verdad, y les estaba enseñando el verdadero. Y cuando Él ora por el pan y lo parte, lo reconocen. Entonces, pero ellos, el Espíritu Santo les estaba enseñando cómo podían ellos reconocer a Cristo, porque el Espíritu Santo se los iba a revelar, pero ellos le cerraron la voz al Espíritu Santo. Y otra cosa, las profecías que dices que estaban cerradas para el tiempo del fin, son las de Daniel, ¿no? ¿Es correcto? No de los demás profetas. ¿Es correcto? El pueblo judío tenía, por ejemplo, las profecías del profeta Isaías. Esas hablan muy bien del Mesías, o sea, con esas profecías pudieron haber detectado, este es el Mesías, porque estaba cumpliendo todo lo que decía ese profeta. O sea, hubo muchos profetas antes de Daniel para hablar sobre el Mesías. Tenían todas esas cosas también. Otra cosa curiosa. Antes de continuar, Leo, discúlpame, quería hacer nada más una aclaración, un comentario más bien. Es muy interesante la pregunta, o sea, ¿por qué se les exige a los judíos que interpretaran que Jesús era el Mesías si no podían entender esta profecía? Ahora, mi respuesta sería esta. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dijo muchas cosas, incluso, bueno, entre las cosas que dijo, les dijo, si Sodoma y Gomorra hubiesen presenciado lo que ustedes están presenciando, hace mucho que se hubiesen arrepentido. El ánimo que tenía el pueblo judío, en vez de tener el Espíritu de Dios, estaban desarrollando el espíritu de Satanás, y lejos de aceptar que estaban en una equivocación y en un error, se estaban hundiendo más y más y más, al grado de que el Señor Jesucristo les llama la atención diciendo, no necesitan las profecías, no necesitan nada más que lo que están viendo en este momento. La luz vino al mundo, pero ahí se demostró que las personas amamos más las tinieblas que la luz. Y en este caso, el detalle es que el Señor Jesucristo estaba presente. Si ellos hubiesen tenido un corazón dispuesto, o sea, una mente abierta para buscar el entendimiento, la humildad de entender y de saber que no poseían la verdad absoluta, ellos hubiesen escuchado la voz del Espíritu Santo y pudiesen haber reconocido al Mesías. Y la prueba está en que los primeros cristianos fueron judíos, no fueron gentiles. Hubo judíos que sí lo aceptaron y hubo judíos que sí lo siguieron. Una de las cosas que iba a comentar hace un momento que me parecía curioso es que si Daniel no se comprendía ni era para ellos, Jesús la citó cuando en el capítulo 24 de Mateo, cuando le preguntan ¿cuándo va a acontecer todo esto? Él hace mención de que cuando escuchen de la abominación desoladora del profeta Daniel, cuando vean la abominación desoladora, que le entienda. Los discípulos no entendían entonces de qué les estaba hablando Jesús en ese momento. No. Así como Daniel no entendía nada de lo que estaba recibiendo en ese momento, ni la profecía ni la visión que recibió Daniel capítulo 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, él lo estaba escribiendo porque Dios le había pedido que lo escribiera, y al final Dios le pidió que lo sellara y cerrara el libro hasta el tiempo del fin, pero él no entendió nada, y muchas veces tenemos que aceptar eso, que Dios nos da mensajes que nosotros somos incapaces de entender, pero que pues no son para nosotros, son para otras personas. Ya, otra vez creo que nos desviamos un poquito, pero valió mucho la pena porque pues, estamos centrados en esta parte que ibas comentando acerca del ministerio de Cristo, ¿no? Sí. Yo quiero hacer un comentario antes de pasar, Leo. También brevemente, 30 segundos, cuéntanos. La profecía de las 70 semanas, Dios se las da al pueblo judío. ¿Por qué? Porque recuerden que en la profecía grande, en la profecía de los 2300 tardes y mañanas, Dios los había mandado al cautiverio. Daniel estaba en el cautiverio babilonio y quería salir. Y la razón por la que los había llevado cautivos a Babilonia es porque habían cometido apostasía, se habían ido en pos de otros dioses. Y dice el Señor, no voy a estar peleándome con el pueblo de Israel siempre. Les voy a dar un tiempo determinado. Y les dio 70 semanas. 70 semanas. Y durante estas 70 semanas, al final, iba a venir Cristo, que era la luz. Les iba a explicar todo, y cuando vino Cristo, ni siquiera le quisieron hacer caso. Después, como
como dijo Edson, viene Esteban, y con Esteban con la muerte de Esteban, ellos sellan su destino. Dios se divorcia del pueblo judío y saca un pueblo que es el pueblo cristiano. Pues en realidad no había lanzado la pregunta todavía, pero a eso iba. ¿Cómo terminaban entonces las 70 semanas? Discúlpame. Spoiler. Spoiler alert. Spoiler alert. Ya se le adelantó. Bueno, pero entonces platícanos un poquito más de ese fin, ya que Albert lo pasó así nada más rápido, como si ya lo hubiéramos mencionado. ¿Cómo termina entonces todo esto, Edson? Sí, y sí se pasó de los 30 segundos del Albert. Sí se los conté. Pues como dice Albert, obviamente, ¿no? Era un tiempo que hasta cierto punto Dios había estimado para darle la oportunidad al pueblo judío de que pues regresara, ¿no? Regresara a Dios y lo aceptara. Les mandó al Mesías, no lo aceptaron. Entonces, interpretamos que termina en esas 70 semanas con la muerte de Esteban, que sucedió aproximadamente 3 años y medio después de la muerte y resurrección de Cristo. Y ahí se completan esas semanas, ¿no? Desde que Cristo se bautiza, que inicia su ministerio, 3 años y medio hasta la crucifixión, y luego los otros 3 años y medio que pasaron después, que es cuando muere el primer mártir, que es Esteban. Entonces, con eso se concluyen todas esas 70 semanas. Ok, ahora yo le preguntaría a Albert, ahora sí, porque ya quería darle cierre a las 70 semanas, pero en realidad 70 semanas que ya habíamos quedado que eran 490 años, no son ni la mitad de los 2.300 días. Nos quedan 1.810 años por delante. O sea, aunque probablemente aquí ocurren la mayor parte de los acontecimientos descritos, queda muchísimo periodo de tiempo por explicar, ¿no? ¿Qué pasa ahí, Albert? ¿Cómo continúan qué sigue ocurriendo en estos 1.810 años? Fíjate que lo primero que ocurre después de las 70 semanas, estamos en Daniel, el capítulo 9, el versículo 26. Daniel 9, 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por él. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y sigue diciendo el 27, y por otra semana se confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio. Esa es la muerte de Cristo y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Fíjate que aquí lo que nos está diciendo, esta última parte del libro, del capítulo 9 de Daniel, se extiende hasta la destrucción del mal, pero nos dice que va a venir un príncipe, y destruirá la ciudad y el santuario. Y esto se cumple en el año 70, cuando Tito asedia la ciudad de Jerusalén. Recuerden que antes del año 70, durante la década de los 60 del primer siglo, había unos encuentros entre Roma y los celotes. Los celotes eran un grupo de guerrilla o rebeldes que se dedicaban a intentar liberarse del yugo romano. Y ellos hacían guerra y estaban como que venciendo. Roma todavía no quería ser tan duro, pero llegó un punto en el que Roma, en el año 70, con Tito, dijeron, basta, vinieron, asediaron la ciudad y la destruyeron. Y eso fue lo que está marcando después de las 70 semanas. Las 70 semanas terminan con la muerte de Esteban. Después viene este príncipe que destruye la ciudad y destruye el templo. Y también, no sé si quieras que me adelante un poco, ¿cómo encaja todo esto en la profecía de los 2.300 días? Nada más estamos viendo un pequeño corte. Estamos apenas por así decirlo, a mitad de camino. Pero esta profecía, si nosotros tomamos el inicio, que es el 457,
del decreto de Artajerjes. Y fíjense que este decreto no es válido nada más para nosotros. Hay otros grupos cristianos que no son adventistas, que no creen en el juicio investigador, que toman como históricamente correcto el decreto de Artajerjes en el 457 como el inicio de las 70 semanas. Y esto es muy importante. No hay una gran controversia en cuanto a esto. ¿Por qué los otros dos decretos no? ¿Por qué el de Artajerjes sí? No hay una gran controversia. La mayoría de los eruditos en varios círculos cristianos toman el decreto de Artajerjes como el inicio. Y si nosotros tomamos el 457 antes de Cristo como el inicio también de la profecía de los 2300 días, ¿a qué año llegamos? 1844. 1843, ¿no? Llegamos a 1843. Pero recuerden que no, ahí estamos también abarcando o cerca de lo que se conoce como el año cero. El año cero no existió. Después del año 1 antes de la era cristiana, siguió el año 1 después de la era cristiana. Así que, y el decreto, es muy importante que el decreto de Artajerjes fue en otoño del 457. Al otoño de 1844 nos dan 1843 años. Lo que abarca la profecía de los 2300, de las 2300 tardes y mañanas. Y para nosotros este punto marca un punto específico en la historia. Este es el punto que nosotros conocemos como el Gran Chasco, que para muchos podría decir uno, es que es una vergüenza que se nos relacione con el Gran Chasco, pero fíjense que esto estaba profetizado en la Biblia. Si me acompañan, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 10 de Apocalipsis, y fíjense que ahorita estaban comentando ustedes que Daniel, al final en el capítulo 12, le dijo el ángel, sella las palabras de este libro porque este libro, el entendimiento es para el tiempo del fin. En el capítulo 10 de Apocalipsis vemos a un ángel con un librito y este librito está abierto. Aquí es ya un poco más, se va a abrir el entendimiento. A pesar de que Juan tampoco no entendía lo que estaba pasando, esto es para que las personas de esta época entendieran. Y fíjense, dice el versículo 2, Apocalipsis 10:2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los 7 truenos, que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que en él, y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que en ella están, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, los misterios de Dios se consumarán. O sea, esto es en el futuro para Juan, pero es en el pasado para nosotros. Y dice, como lo anunció a sus siervos los profetas. El versículo 8, la voz que oí en el cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ve, está hablando con Juan. Ese es el ángel que está hablando con el profeta o el apóstol Juan y le dice, ve, toma el librito que está abierto. Y esta es la profecía de Daniel. En la mano del ángel que está en pie sobre la mar y sobre la tierra, y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo, toma, cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y esta es la profecía que pone Dios acerca del Gran Chasco. Porque cuando Guillermo Miller predica, para él fue dulce, porque de hecho, todas las iglesias se unieron en la predicación de este mensaje. Se unieron en la predicación de este mensaje y formaron un grupo interdenominacional. No importaba la denominación a la que pertenecieras, estaban esperando lo que él consideraba la venida de Cristo.
Miller había estudiado la profecía de los 2300 tardes y mañanas y había determinado que la purificación del santuario sería la venida de Cristo por segunda vez a la tierra. Y cuando él empieza a predicar esto, fue dulce, pero cuando llega la fecha puesta para la venida de Cristo, que fue el 22 de octubre de 1844, Cristo no llega. Y aquí mencionaste el versículo 6. En el versículo 6 hay una parte donde dice que el tiempo no sería más. Ese tiempo, esto es algo que no hemos mencionado, introducido en los dos anteriores. ¿Este tiempo se refiere al tiempo de la profecía o se refiere a la parte en la que también el linaje de White? A esto me refiero, que no lo habíamos introducido porque no habíamos usado el espíritu de profecía, donde dice que después de esto ya no hay profecías de tiempo. Es correcto. Este punto, la explicación para no desviarnos tanto es: las profecías de tiempo ya no existen. O sea, no hay una profecía de tiempo después de 1844. Y este es el punto donde lo dice la Biblia. La hermana White también lo comenta. Después de esto, el tiempo ya no será más, ya no hay profecías de tiempo. Es que Daniel 12 me marca, si yo estudio Daniel 12, esas profecías de los 1395 años y la 1 con los 1290 me dan para la venida de Cristo. Esto es mentira, el tiempo ya no es. No hay profecías de tiempo, no podemos interpretarlo de esa manera. Sí, Isaac. Bueno, yo nada más quisiera también añadir un punto. Si bien es cierto, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue una profecía de tiempo, es decir, tenía que ocurrir en un tiempo específico que ya estaba profetizado, que a lo mejor no se entendía, pero ya había una profecía de tiempo que apuntaba exactamente a la venida del Señor Jesucristo. La segunda venida de Cristo no es una profecía de tiempo, no. Es una profecía condicional. En este caso se tienen que cumplir ciertas condiciones para que el Señor Jesucristo regrese. Después de la profecía de los 2300 días, que es una de las profecías más grandes en extensión de tiempo que existen en la Biblia, después del cumplimiento de esta profecía, no hay ninguna otra profecía de tiempo. Bueno, ya para terminar, en el versículo 9, vemos que le dice: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero será dulce en tu boca. Entonces tomé el libro y lo comí, lo tomé de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este punto marca que después del gran chasco era necesario que volviéramos a predicar. Volver a profetizar no nada más es decir, esto va a pasar en el futuro, no, pero también dar la palabra del Señor. Eso también es el espíritu de profecía. El profeta habla lo que nos manda el Señor. Y este es aquí es cuando nace un grupo que junta todas las verdades que ese cuerno pequeño había pisoteado en Daniel 8, y junto con el santuario y haciendo guerra contra los santos, vuelve a juntar las verdades, surge en este punto, profetiza, le es dulce al profetizar y después le es amargo en el resultado, pero es necesario que vuelvan a profetizar, y es cuando nace la iglesia adventista a la cual tú y yo pertenecemos. Ok, en realidad hay algo que no explicaste, porque a Daniel en el capítulo 8, versículo 14, que es este de los 2300 días, se le dice: entonces el santuario será purificado. ¿Cómo interpretamos nosotros eso? Y bueno, creo que la parte de que cómo lo interpretaron los pioneros. No, los pioneros, creo que ya lo explicaste. Ok, sí, la purificación del santuario para los pioneros era la venida de Cristo. Ni siquiera para los pioneros, no eran pioneros de la iglesia adventista, eran del movimiento milerita. La interpretación viene, creo que es con Ira Metson, que esto no se refería a la venida de Cristo, sino a la purificación del santuario que estaba en el cielo, que nosotros podemos ver en Hebreos capítulo 8 y capítulo 9, al sumo sacerdote que es Cristo Jesús, haciendo intercesión por nosotros en el santuario, no hecho por mano. Y esa es la purificación que se está tomando ahorita en el cielo. Y esa es la purificación por tus pecados y por mis pecados en el día del Yom Kippur, que podemos ver en Levíticos 16.
Entonces, para nosotros en 1844 no marcaba la venida de Cristo, sino marcaba el inicio del juicio para los muertos primero y después para los vivos. Aquí yo les preguntaría, que esto es algo creo muy importante para nuestras creencias, para nuestra fe. ¿Qué significa el juicio hoy para nosotros o qué tendría que significar para nuestras vidas? Muy bien, bueno, eso es una muy buena pregunta porque cuando la mayoría de nosotros escuchamos la palabra juicio, lo primero que nos da, más si nos van a juzgar a nosotros, es miedo, ¿no? Porque se va a ver algo que nosotros hicimos. Pero bueno, para poder entender bien el juicio, hoy te lo estaba mencionando un poco, Albert, tenemos que entender bien qué es lo que pasaba en este juicio, qué es lo que pasaba en el día del juicio final, en el Yom Kippur. Esto viene explicado en Levítico capítulo 16, en donde prácticamente durante todo el año el santuario se iba contaminando de los pecados de todo el pueblo de Israel. Ellos traían su sacrificio, lo degollaban en la entrada del santuario. La sangre contaminada de pecado entraba al santuario, lo contaminaba. Y una vez al año se entraba con también sangre contaminada de pecado. El sumo sacerdote tomaba un becerro para hacer expiación por sí mismo y por toda la casa sacerdotal. Y debido a que los sacerdotes habían estado también cargando el pecado de todo el pueblo al participar de estos sacrificios, incluso comer de estos animales y transportar la sangre y demás, ellos estaban cargando el pecado de todo el pueblo y sus propios pecados. Entonces, cuando hacían este sacrificio por expiación de los pecados de la casa sacerdotal, entraban en el lugar santísimo con esta sangre contaminada de pecado. Dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto, en donde dentro del arca estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció y había maná, y rociaban en dirección hacia el propiciatorio, con la sangre de este sacrificio. En este momento el pecado entra en contacto con la ley que exige la muerte del pecador, pero también es en el propiciatorio en donde se manifestaba la Shekinah o la Shekinah, que es la presencia de Dios, la gloria de Dios. Entonces estaba el juez, estaba la ley y estaba el registro del pecado, ¿no? En este caso estaba sucediendo el juicio, pero se tenía que salir el sumo sacerdote e ir ahora por un macho cabrío, el que había caído por suerte para Jehová. Si leemos el Levítico 16 vamos a entender de lo que estamos hablando, y hacer un sacrificio sobre ese animal que simbolizaba a Cristo sin imponer los pecados en su cabeza. Un animal limpio que no tenía pecados se degollaba y se tenía que tomar su sangre y se tenía que rociar en las mismas partes en donde se había rociado la sangre del becerro, simbolizando que Cristo con su sangre cubriría nuestras faltas en el juicio. Es decir, el juicio realmente sí es algo malo, porque si me pescan a mí cometiendo un delito y me llevan a juicio, pues no tengo más que de otra, soy culpable, o sea, y lo que me toca es pagar. Pero en este caso, en el juicio, viene Cristo y pone su vida, pone su sangre, dice, no tomen en cuenta su pecado, tomen en cuenta mi vida. Y es ahí en donde, gracias al sacrificio de Cristo, en el juicio, aun y cuando somos hallados culpables, con Cristo podemos salir como vencedores. ¿Tú qué opinas, Edson? ¿Qué significa el juicio para nosotros? Para nosotros, ¿te refieres ya acá en la actualidad o en general? Sí, en la actualidad. Bueno, como explican, pues es lo correcto, ¿no? Pero hay veces que uno se asusta, ¿no? Cuando oye, es que el juicio final y te va a agarrar y no estás listo. Entonces, claro que uno se asusta. Es como cualquier persona, ¿no? Que se va a ir a un juicio, que lo están acusando a lo mejor injustamente o a lo mejor justamente, pero va a ir a un juicio, pues se asusta, está nerviosa. Y más si no tienes dinero para pagar a un buen abogado, ¿no? O sea, eso también te puede poner muy, muy triste. Pero aquí la ventaja de este juicio que tenemos es que el abogado es el juez, que es Cristo Jesús. Entonces, esa es una gran ventaja, ¿no?
que tenemos todos nosotros. Entonces, para mí el juicio es, se podría decir así como que la graduación, haz de cuenta, de tu vida, ¿no? O sea, si tú llevaste una vida siguiendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, conociendo a Jesús, haciéndote amigo de Jesús. Si tú conoces a Jesús, si tú eres amigo de Jesús, no tienes por qué tenerle miedo a ese juicio, porque tú sabes que pues, vas a ir con un amigo y el amigo es el que va a presentar tu caso y el que te va a defender. Entonces, pues debería ser algo bueno, porque es el cumplimiento o el cierre de algo, y ya lo que sigue de ahí pues es la recompensa, y es algo maravilloso lo que viene después de eso. ¿Y tú, Albert, qué opinas? Sí, rápidamente, porque creo que ya estamos en tiempo. Nada más comentar que lo que dice Edson es muy importante. Si yo no estoy con Jesús, voy a tener miedo. Pero no importa lo que yo haya hecho en mi pasado, si yo me entregué a Cristo y camino con Él, no va a presentar mi caso ante el juez. Lo que va a hacer Él va a presentar su caso, que es su vida. Va a decir, no lo mires a Él, le va a decir al Padre. Y hay que recordar algo que sí decía Edson. Jesús no es nuestro juez, es nuestro abogado. El que es nuestro juez es el Padre. El que va a ser el juez para los malos es Cristo. Ellos no van a tener abogado. Pero nosotros sí tenemos abogado, a Jesucristo el justo. Dice, si hemos cometido pecado, tenemos a Jesucristo, tenemos abogado. Y eso es lo importante. Y este abogado, si presentara mi caso como es, yo salgo perdiendo. Pero él presenta el caso como Cristo es. Por eso es mi sustituto en el juicio. Él es el que sustituye. Dice, no lo vean a él, véanme a mí. Y por eso yo salgo victorioso en el juicio. Una de las cosas que yo nada más agregaría es la parte que introdujo Isaac de la fiesta de Yom Kippur de los israelitas, ¿no? Creo que la solemnidad con la que ellos vivían esa fiesta, que no era cualquier cosa, es algo que debería permear en la solemnidad o en la relación que nosotros hoy tengamos con Jesús, ¿no? Realmente es impresionante imaginarse el silencio, la preparación desde el día de las trompetas hasta ese día. Y creo que es algo que necesitamos más, ¿no? Creo que es algo que tenemos que tener más presentes. Que efectivamente es un juicio muy importante, pero que también es importante como nosotros lo vivimos todos los días. Amén, así es. De hecho, nada más así bien rápido para comentarlo. Lo que estabas diciendo, Leo, es sumamente importante, porque esta fiesta, la fiesta del Yom Kippur, tenía otra fiesta que daba la introducción o el anuncio para el día del juicio final, que era la fiesta de las trompetas. En el primer día del séptimo mes de Tishri, iniciaba la fiesta de las trompetas, y durante 10 días se tocaban las trompetas diciendo, viene el día del juicio final. Todos tenían que tener un corazón contrito, ¿no? Y bueno, en este caso, nada más ya para resumir y para finalizar, el juicio inicia en 1844. Esto lo pudimos sacar gracias a la profecía de los 2300 días, que pudimos saber cuándo iniciaba y cuándo terminaba gracias a la profecía de las 70 semanas, que fue la explicación que le dio el ángel Gabriel a Daniel para poder explicar esta profecía. Va, pues muy bien. Pues, ¿les parece si cerramos con la oración ya para terminar? Sí. Albert, ¿quieres cerrar tú? Sí, vamos a orar. Amante Padre, te damos gracias porque, Señor, a pesar de que somos pecadores e indignos, tú no nos dejas solos. Señor, tú nos das a tu Hijo amado Cristo Jesús, que vino a morir por mis pecados, por los pecados de todos nosotros. Señor, y quieres transformarnos. Quieres transformar la vida de cada uno de nosotros y quieres llevarnos al cielo. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a entender este propósito que tienes para nuestra vida, y sobre todo que nos ayudes a entender que necesitamos estudiar tu palabra, necesitamos estudiar la Biblia para entender cuál es el camino a la salvación. Y no que yo tenga un camino para salvarme, sino que el camino a la salvación es conocerte a ti a través de las Escrituras.
Ayúdanos, Padre, a abrir las Escrituras más seguido, a tener la comunión con el Espíritu Santo más seguido, a orar más tiempo contigo. Ayúdanos a traer más gente a tus pies. Ayúdanos a no ser rebeldes hijos tuyos como lo fueron el pueblo de Israel y que los tuviste que castigar con el destierro. Ayúdanos a ser hijos fieles que te representen dignamente en este mundo. Ayúdanos a ser como tú has sido luz. Ayúdanos a ser luz a los que nos rodean. Te pedimos esto y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, nos despedimos entonces, ¿no? Como dice Albert, si Jesús pudo cambiar a los hijos del trueno, también puede cambiar a ti. Amén. Nos vemos.